Creciendo juntos. Tutorial del módulo de Linea. México, nuestro hogar. Unidad 1. Tenemos memoria. En esta unidad estudiaremos los siguientes temas. Tema 1. El país y sus símbolos. Tema 2. De memorias e historia. Tema 3. Más que un recuento de hechos. Nuestros avances y qué he aprendido y para qué me sirve. El país y sus símbolos. El nombre oficial de nuestro país, es decir, el que tiene ante el mundo, es Estados Unidos Mexicanos. También le llamamos República Mexicana o también conocida como México. Estos tres nombres son correctos y hacen referencia a nuestro país, reconocido mundialmente por su riqueza natural y cultural. En este tema revisaremos la ubicación geográfica de México, algunas características de nuestra diversidad cultural y lingüística, y los símbolos patrios que dan unidad y representatividad a su identidad múltiple, conformada por manifestaciones, voces y rostros diversos. ¿En dónde se encuentra México? Como podrán saber, la Tierra se divide en 6 continentes, los cuales son África, América, Antártida, Asia, Europa y Oceanía. Nuestro país, México, se encuentra en el continente americano. Este continente tiene una extensión de 42.500.000 kilómetros cuadrados. Su suelo se caracteriza por extensas cadenas montañosas que se localizan principalmente sobre su costa occidental. En el norte forman macizos conocidos como las Montañas Rocosas y la Sierra Madre Occidental. En el sur, los Andes, la cordillera más larga del mundo. El continente americano se distingue de 3 zonas geográficas. La primera se conoce como América del Norte, que abarca desde Alaska y Groenlandia hasta México. La segunda es América Central, que comprende desde Belice y Guatemala hasta Panamá. Y la tercera es América del Sur, que abarca desde Colombia hasta la Patagonia. Estas 3 regiones presentan fuertes contrastes naturales, económicos, sociales y culturales. México comprende 32 entidades federativas, al día de hoy 31 estados y la Ciudad de México. Cada estado tiene su propia capital, mientras que la Ciudad de México alberga a la capital de la nación. El territorio nacional incluye además el espacio aéreo, los ríos, las lagunas, los mares y océanos que lo rodean en una extensión de 200 millas de la costa y todas las islas e islotes que se encuentren dentro de estos límites. Otras raíces de nuestra cultura. El 12 de octubre de 1492, los españoles llegaron a América. A partir de esa fecha, los europeos realizaron diversas expediciones que dieron como resultado la conquista de las tierras del llamado Nuevo Mundo. Surgen entonces las colonias o territorios que dependían de países europeos como España, Inglaterra, Portugal y Francia. En 1521, los españoles, comandados por Hernán Cortés, vencen al más importante centro del poder indígena del norte de América, México Tenochtitlán. Con la rendición del territorio habitado por los aztecas o mexicas, se da inicio a un periodo de colonización, durante el cual las tierras conquistadas se convirtieron en colonia de España, es decir, en un territorio bajo el dominio de los reyes de España. Este dominio continuó hasta 1821. En las tierras descubiertas
existían diferentes grupos étnicos, a los cuales los españoles dominaron. Muchos de ellos pasaron de ser peones en las tierras que antes fueran suyas. Otros retrocedieron y abandonaron sus territorios. Algunos más resistieron y fueron exterminados. En los dos primeros casos se inició un intenso intercambio cultural que dio origen a una nueva cultura, la mestiza. Para el caso de México, el mestizaje biológico, representado inicialmente por descendientes de la unión de españoles e indígenas, dio paso a un mestizaje cultural. México y sus símbolos patrios. La palabra México proviene del náhuatl y está relacionada con la fundación en 1325 de México Tenochtitlán, la capital de uno de los pueblos más poderosos del México prehispánico, los aztecas o mexicas. Cuenta la leyenda que el dios Huitzilopochtli señaló a los aztecas edificar su ciudad en el lugar donde encontrasen un águila posada sobre un nopal para establecer ahí su ciudad. Con el tiempo se convertiría en la más fuerte y poderosa de todas las ciudades. Este acontecimiento se transmitió oralmente por varias generaciones y fue representado en códices y escudos mexicanos. Si observa el escudo nacional, se dará cuenta de que tiene dos componentes básicos, un águila y una serpiente. La presencia de estos dos elementos en la historia de nuestro país se remonta al siglo X después de Cristo, durante la época prehispánica. Para los pueblos mesoamericanos, el águila representaba la fuerza del sol, mientras lo relacionado con la fecundidad, como la tierra y el agua, se simbolizaba con la serpiente, de manera que el águila y la serpiente significaban la unión de estas fuerzas de la naturaleza que permitían al mundo y a los seres humanos vivir y reproducirse. El escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo, tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y con el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto. Forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el escudo nacional en colores naturales, corresponden a los de la bandera nacional. El origen de la bandera nacional también se remonta a la época prehispánica. Dentro de la cultura tarasca existía la costumbre de llevar estandartes o banderolas de colores verde, blanco y rojo, pero por separado. Se dice que gobernantes de distintos reinos tarascos eligieron los colores verde, blanco y rojo porque con ellos querían representar la coloración del plumaje de aves como el colibrí, la gaviota y la guacamaya, respectivamente. Se sabe que estos estandartes se unían como signos cuando algún guerrero resultaba vencedor. El himno mexicano. El 12 de noviembre de 1853 se publicó en el Diario Oficial una convocatoria para componer el himno nacional. El día 5 de febrero de 1854 se dio a conocer que el poeta Francisco González Bocanegra era el autor triunfador de la letra y el de la música fue Jaime Nuno.
Ambos lograron que el himno expresara las aspiraciones de libertad y defensa de la soberanía del pueblo mexicano, tan necesarias en esos momentos en que los mexicanos habían perdido más de la mitad del territorio nacional a raíz de la invasión norteamericana de 1846 a 1848. Como sabrán, el himno nacional empieza de la siguiente manera: mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Recordemos que el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional son los símbolos supremos de los Estados Unidos mexicanos. En los tres se sintetizan y funden aspectos importantes de las distintas etapas de la historia de nuestro país. Los símbolos patrios son la representación de la historia de México, de esa historia que fue y que no acaba de ser, de la historia que inicia con el largo peregrinar de tribus que llegaron al centro de este país para hacer converger el presagio con la realidad, hacer realidad el tiempo mágico, continuar en la construcción de nuestro país. Tema 2. De memorias e historia. Cada uno de nosotros, a lo largo de la vida, ha participado en la historia de nuestro país, con acciones tan sencillas como adquirir productos hechos en México, votar o apoyar a nuestros compatriotas cuando han sufrido algún desastre natural. Estos acontecimientos, que aparecen insignificantes, van definiendo junto con la acción de millones de mexicanos nuestro presente y nuestro futuro. En este tema te invitamos a reflexionar sobre cómo tu vida, la de tu familia y la de tu comunidad se entrelazaron con la historia de nuestro país. En 1959, el presidente de la República inauguró una moderna planta petroquímica en Azcapotzalco. Es una de las más modernas del mundo y abastecerá a la creciente industria manufacturera del país. La política proteccionista implementada por los gobiernos de las décadas de 1950 a 1970 favoreció el crecimiento y la diversificación de la planta industrial, pero también incidió en el crecimiento desmedido de las ciudades, el abandono del desarrollo del campo y la desigualdad. Al estudiar los acontecimientos del pasado, debe considerarse que las acciones que se toman en un momento de la historia de nuestro país inciden en el futuro. El movimiento estudiantil de 1968 representó para los mexicanos de esos años una gran lección: la petición de los jóvenes de expresar libremente sus demandas ante la autoridad y de que ésta respetara la Constitución llevó a la población a tomar conciencia de que era necesario un cambio para que los conflictos se solucionaran mediante el diálogo y no por medio de la violencia. Al grupo en el poder, en cambio, lo llevó a pensar en la necesidad de llevar a cabo reformas en el marco electoral y de participación política con el fin de mantener el poder. Hacia mediados del siglo XX, la radio, el cine y la televisión se convirtieron en los principales difusores de valores, cultura y diversión. Había unos artistas famosos en ese tiempo, como lo eran María Félix y Cantinflas, cuyo trabajo se difundió por medio de la radio, el cine y la televisión, en donde inculcaban distintos valores como lo eran el respeto a padres y ancianos, el trabajo, el honor familiar, el amor a los hijos, la tolerancia, la democracia, la castidad y fidelidad de las mujeres, la honestidad, la felicidad, la familia, la autoridad de padres y maestros y la igualdad. Durante las 2 décadas que van de 1950 a 1970, nuestro país comenzó a dejar atrás su fisonomía rural
para adquirir una urbana. Las ciudades crecieron y con ellas la industria, los sistemas de transporte, los grandes centros de educación superior y las colonias populares. Para comprender mejor el pasado de nuestra comunidad y de México, necesitamos tener una actitud de búsqueda permanente, preguntar a las personas, leer libros, revistas, periódicos, cartas y otros documentos escritos. También debemos de observar fotografías, películas, pinturas, dibujos y todos aquellos objetos de los cuales podamos obtener información acerca de acontecimientos o hechos que han contribuido a transformar la vida de nuestra nación. Tema 3. Más que un recuento de hechos. Un breve recorrido por las últimas décadas del siglo pasado nos permitirá conocer el porqué de nuestra situación actual y comprender que somos el resultado de la evolución histórica, incluido el pasado inmediato. Por tal motivo, debemos tomar conciencia de que con nuestro actuar estamos formando el futuro. Algunos acontecimientos políticos de 1968 a 1994 fueron los siguientes. El movimiento estudiantil en 1968. Para ese entonces, el presidente de México era Gustavo Díaz Ordaz. 10 años después, en 1978, se obtiene registro de diferentes partidos políticos. En ese entonces, el presidente de nuestra nación era José López Portillo. Y para el año de 1979, Griselda Álvarez fue electa como la primera mujer gobernadora. Para el año de 1983, el presidente de nuestro país era Miguel de la Madrid Hurtado. Posteriormente, en 1988, hubo un descontento electoral por posible fraude. Un año después, en 1989, se funda el partido PRD. Para 1989 es electo como presidente Carlos Salinas de Gortari. El Partido Acción Nacional también gana la primera vez una gobernatura. Y en el año de 1994 es asesinado Luis Donaldo Colosio. A inicios de 1982, las tasas de interés comenzaron a subir y el precio del petróleo cayó. El país ya no contó entonces con dinero suficiente para pagar sus deudas, por lo que entró en una severa crisis financiera que lo llevó a la bancarrota. El 1 de enero de 1994, el Telecán, mejor conocido como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, entró en vigor y afianzó a Estados Unidos como gran potencia. Durante los primeros años, la apertura del Telecán posibilitó a México recibiera inversión extranjera y se incrementara el número de maquiladoras. Las corruptelas en la dotación de apoyo a los deudores, la falta de inversión estatal en las empresas públicas como Pemex y la apertura comercial dejaron a la economía de nuestro país cada vez más débil y vulnerable ante los vaivenes de la economía mundial. Recordemos que en el México de hoy sigue vivo el pasado. Cada uno de nosotros es responsable de mantener viva nuestra herencia histórica. Recordar, analizar y comunicar a otras personas la historia del país contribuye al desarrollo de su principal recurso, sus habitantes. Cuando miramos críticamente nuestro legado histórico, fortalecemos nuestra formación y al mismo tiempo damos continuidad a nuestro patrimonio cultural y natural.